es un honor tenerlos esta noche aquí con nosotros. Estamos muy felices de recibirlos, de tenerlos en nuestra casa y estamos más contentos de poder compartir con ustedes esta información. La charla del día de hoy se llama el funcionamiento del MyMac a nivel celular. Pero antes, queríamos saber si todos conocen lo que es el MyMac, el dispositivo. ¿Sí lo han visto por ahí? No. Bueno, por allá hay una persona que no lo conoce. Se lo podemos mostrar y también le podemos hacer una terapia mientras está recibiendo la charla. Y también por allá, ¿verdad? Ok, ¿quieren recibir alguna terapia para que lo vayan probando? ¿Sí? Ok, entonces Renata, no sé si mientras tanto se lo... no, tal vez algún celular para poner la terapia. Vamos a dar un momentito. Vamos a dar un momentito para ponerle la terapia a la compañera. Ajá. Dolor en la rodilla. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Ok, entonces ahorita Claudia va a probar el MyMac con dolor en la rodilla. Si me dice qué combinaciones, Carlos, le vas a poner para el dolor en la rodilla. En la categoría, no sé si todos conocen la aplicación, pero es esta la aplicación. No se ve, pero hay paquetitos ahí de programas y hay categorías. Entonces vamos a poner la categoría de senior, uno que es dolor, de hecho, y trabaja el sistema nervioso, trabaja dolor, trabaja regeneración y balance de energía. Entonces voy a repetir: dolor, regeneración, sistema nervioso y balance de energía. Sí. Entonces vamos a trabajar sistema nervioso, dolor, balance de energía y regeneración. ¿Por qué 4? Porque el MyMac tiene 4 antenas y entonces podemos poner 4 programas al mismo tiempo. Vamos a esperar que Claudia nos diga más tardito cómo le fue. Son opciones que ya trae el programa. Entonces vamos a continuar. Quisiera saber si alguien nos quiere contar para qué usa el MyMac, para qué normalmente lo ponen, así como rapidito, si nos cuentan el nombre y para qué lo usan. Tal vez alguien por allá abajo. Ajá, ¿cuál es su nombre? María. Ya. Muy buenas noches. ¿Para qué uso el MyMac? Yo preguntaría ¿para qué no uso el MyMac? El MyMac sirve para todo. Sirve para calmarnos, quitarnos el estrés. Sirve para fortalecer el sistema nervioso, el sistema inmunológico, para tratar todo tipo de lesiones y dolores. Sirve para fibromialgia, por ejemplo, sirve para curar herpes zóster, herpes simple, sirve para alergias, para todo. Realmente es muy fácil de usar. Al MyMac hay que amarlo, hay que estudiarlo y usarlo todos los días. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir para qué usan el MyMac por acá? Ok. Buenas noches, mi nombre es Roberto. Gracias, yo soy el esposo de María. Y en mi casa hay 2 MyMac. Uno para ella y otro para mí. Ya no se pelean por el MyMac. Y yo tengo diabetes y
Muchísimas gracias, excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces también tengo el honor de presentarles a Renata. Ah, bueno, alguien por acá. Si quieren me regalan. Es que es por... Los chakras, todo lo que salga. Entonces yo me voy y toco el puntito y lo leo. Un ejemplo, glucosa. Yo apunto glucosa y que ayuda en tal cosa. Ayuda para el alma. Entonces por allá pongo alma, porque este glucosa sirve para aquella otra también. Y así me vengo con todos. Y ya yo me hice mis estudios aparte, mis estudios de Maima. Y a mí me ayudó en una enfermedad que para la doctora ya no tenía cura. Ya me iba dando un tratamiento, otro tratamiento. Se trataba de una parte del estómago que no me cerraba. Y me decía no. Esperemos, me jodió la flora intestinal. Pongámosle la flora intestinal, descanse. Empecemos el tratamiento, otro, llevamos por $500,000. Y en eso conocí el Maima. Y me preguntaron, ¿cuánto le estorba eso del 1 al 100? Le digo 130, 140. ¿Cómo? Está mal, no, fatal. Y como una vez me curó el 80%. Y anduve buscando el Maima, duré como un año para podérmelo hacer. Iba ajustando la plata y cuando me lo hice, cuando lo fui a buscar, lo encontré, lo compré de una vez y estoy salvo de eso y un montón más, ¿verdad? Gracias. Gracias, Eliel. Bueno, entonces ahora sí les voy a presentar a Renata. Renata es la fundadora, embajadora de Maima. Ella es suiza, pero tica de corazón. Y les va a hablar un poquitito de lo que es la parte espiritual de Maima y lo bien que nos hace en este momento. Gracias, Renata. Gracias, Andrea. Así, Andrea desde 2 meses me ayuda muchísimo, porque como de verdad son como 8 años ya que empezamos aquí en Costa Rica y Carlos está conmigo desde que empezamos, así como ingeniero y me ayuda en todo esto que es la parte técnica. Y como su esposa es médica en el Calderón, así médica de paliativos, y ahorita hizo la especialización y junto con ella Carlos ahorita también es como médico porque ya sabe todo también de la parte médica. Así él después va a hablar de las células y de cómo ayuda el MAT con las células, pero yo solo un poquito de por qué yo hago esto es porque yo de la parte que yo vengo es como de la parte de sanación. Y yo he visto cuando yo vi los primeros dispositivos que trabajan así con esas frecuencias, digo, esto es como un sanador cuando está alineado, porque esto que vienen son las frecuencias sanas de nuestro organismo. Así cuando uno escoge en el MAT los programas, escoge las frecuencias sanas que necesitamos. Y cuando uno después pone el MAT al cuerpo, se pone el programa y nuestro organismo se recuerda cómo puede funcionar perfectamente. Así no es solo la parte celular, pero hablamos también de los cuerpos emocionales, espirituales, de dónde de verdad empiezan ya las enfermedades y cómo trabajamos con frecuencias así muy sutiles. Ya es por allá que empezamos a ayudar para que uno no se enferme. Es por esto que cuando dice doña María, don Roberto, que lo usen todos los días, la idea es que uno lo use todos los días para no enfermarse, para que su sistema siempre esté en balance. Y sí, esto que he visto con estos años, que la gente que la usa después no es solamente la salud como física, pero uno empieza a balancearse también emocionalmente, así encuentra como más paz. Y cuando uno encuentra paz, después ya podemos ver la paz en la familia y después de allá ya en la comunidad, en el país. Así es por allá que queremos ir, ¿no? Así estoy súper feliz que han llegado todos ustedes y ya a compartir también, y también
don Álvaro me contó de la historia como de su piel, que no que estaba como negro, ya me dicen, ¿no? Que no tenía circulación, y ahorita con el MAT ya es todo blanquita la piel otra vez. Así son cosas de verdad que me hacen muy feliz. Así, Carlos, que vamos más en la profundidad de contar ahorita cómo, sí, la parte médica también, que uno puede ver cómo funciona el MAT en la profundidad. Muchas gracias a todos. Yo sí quisiera saber un poco más bueno, ya conocemos a varios y han venido a muchas charlas, pero saber un poco más también qué hacen ustedes. Entonces tal vez, pues no importa que no tengan experiencia con Maima, que no, sino qué hacen, y también así podemos dirigir un poquito más la charla hacia el interés que ustedes puedan tener hoy. Entonces si rápidamente nada más nos dicen como el nombre y qué hacen, o cómo llegaron acá, o algo pequeñito para tener una idea más o menos de quién nos visita. Bueno, yo soy pensionado, mi hermano nada. Solo ponerme más todo. Muy bueno. Sí. Yo soy biomagnetista y utilizo el MAT en conjunto con mi práctica de biomagnetismo. Muy bueno. ¿Y tiene resultados? Excelente. Excelentes. Muy bueno. Yo me llamo Rosibel y mi sistema nervioso siempre lo han alterado, y he notado que sí me ha bajado mucho las revoluciones. De hecho, no puedo ponerme vitalidad porque cuando me lo pongo me acelero más, y también he tenido muchos problemas en mi estómago que gracias a Dios han mejorado mucho. Buenísimo. Yo me llamo María Los Ángeles y también desde que yo lo uso me he sentido muy bien. Lo que pasa es que ahora que me hicieron radiografía parece que tengo algo en las vértebras, entonces se me duelen las manos y los dedos los tengo un poco como tiesos, no puedo cerrar bien, la fuerza la he perdido también. Entonces aquí me mandaron unos programas que lo haga alternado, porque también la rodilla tengo desgaste y entonces me duelen en la noche, más que nada en la noche. Entonces ahora me mandó Ligia unos programas que los tengo combinando y siento que he mejorado bastante. Buenas noches. Mi nombre es facilito de recordar, porque tengo el nombre de un parque de aquí de Costa Rica que dicen que es muy hermoso, y a mí me parece muy hermoso, Manuel Antonio. Del Maimat pensaba que era como una alfombra voladora o algo así, o sea, no tengo ni idea. Vi el anuncio de la charla hoy precisamente en un chat y decidí venir a saber de qué se trata. Buenas noches, mi nombre es Celina. Igual que Tono, venimos porque queremos saber un poquito más de eso, andamos en este camino, ¿verdad? Hemos estado recibiendo algunos cursos y creo que parte de lo que nos interesa saber cómo poder ayudarnos primero a nosotros para estar saludables, ¿no? Y luego tratar de hacerlo con las personas que necesiten del apoyo de nosotros. Somos también biomagnetistas, como dice usted, estudiamos programación neurolingüística, tenemos ahí un camino donde hemos ido, ¿verdad?, adentrándonos, pero ahí vamos. Queremos seguir conociendo más y aprendiendo un poquito más, entonces venimos un momento para ver de qué se trata. Muy bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Cinia, hago constelaciones familiares y conozco Maimat desde que empezamos. Mi MAT ha sido un MAT viajero, se lo he prestado a todo el mundo y he visto resultados
desde quebraduras hasta recuperaciones asombrosas en cirugías. Gracias a Dios ha sido cuando lo presto. Igual ahora tengo el nuevo, entonces también lo uso. Y siempre quiero aprender un poco más del MAT porque yo solo hablo desde la experiencia y cuando me dicen, ¿y cómo funciona? Y yo sé cómo se recupera la gente, pero no sé el otro lado, el lado médico. Entonces, ahora que había este charla y vi el título, qué salvada. Buenas noches, soy Álvaro. Experiencias positivas en salud a nivel de sistema circulatorio y también con una lesión a nivel de columna, desapareciendo el dolor y ayudando mucho en la estabilidad. Ahora Renata les contó que le mostré el resultado en la parte venosa después de 6 meses de uso. Es sorprendente y bueno, llegué al MyMat a través de una recomendación de Cine, un día que llegué con mucho dolor de espalda a nivel de la columna, a nivel cervical, y con una sesión me sorprendí, lo compré y los resultados altamente positivos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Maribel, yo trabajo en educación y estoy aquí porque una amiga me invitó, nunca había escuchado nada de esto, para mí todo es nuevo y de ahí el universo me trajo, por algo será. Muy bueno. Buenas noches, mi nombre es Claudia, otra amiga me invitó. No sé nada del MyMat y trabajo acompañando gente a encontrarse con sus emociones y dejarlas fluir. Muy bueno, muchas gracias. Hola, yo me llamo Michelle Ducoudray. A mí me encanta todo lo que es sanar. Trabajo con aceites esenciales, con flores de Bach, con imanes. Hago una terapia muy curiosa que se llama Sama, pero el micromat lo tengo hace mucho porque soy mamá. Es que antes se llamaba micromat. Tengo 3 hijos y nos acostumbramos a usarlo para todo. Más bien debería tener otro. El chiquitín lo usa para dormir porque tiene problemas de dormir, entonces él se programa, ya lo saben usar, cada uno tiene la aplicación en el teléfono. La macha tiene espinillas, entonces se pone piel, se pone esas cosas. Cada vez que alguno está enfermo ya tienen programas grabados y se lo ponen y es como una maravilla. O sea, a mí se me había descompuesto el anterior, el micromat, y fue toda una tragedia porque no hubo nada que me lo sustituyera en la casa. Entonces ya estamos otra vez con el MyMat, con la tecnología más moderna, pero es una maravilla. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Gloriana González y conozco esto desde un principio. Y bueno, primero tuve uno que era para porque tenía un perro enfermo. Entonces lo usé y fue increíble para jugar con el perro. Y el dolor y todo. Y después ya el segundo que es este lo uso es de servicio de toda mi familia. Digo, de mis hijos cuando lo necesitan, o si no, se lo pongo también a mi mamá que tiene 98 años, está quebrada. Entonces, cuando puedo, se lo llevo y a ella le encanta. Y yo guardia parezco sin él. Y le ha servido mucho. La tranquiliza, le ayuda con el dolor. Y bueno, yo también lo uso para todo. Es como parte de todo lo que uno usa en la familia. Gracias. Muchas gracias. Voy yo otra vez de eso. Es que me hicieron pregunto que cómo era que hice yo el borrador. Entonces, como yo, después de los combos, me voy para abajo y en cualquiera de todos, si lo pueden ver ahí, en cualquiera de todos, a un ladito, lo abre uno y ahí es donde sale. La señora no lo había abierto, no lo había estudiado. Y así me pasó a mí. Hasta el tiempo fue que me di cuenta
de que uno lo podía sacar así. Entonces, yo de ahí hice un borrador aparte y después me fui a favoritos y metí los que me servían a mí, los que le servían a la doña y los que le servían a la mascota. Es una forma de tenerlos ya los programas, de hacérselos uno. El que el MyMat funcione es el diagnóstico que uno se haga, que uno se conoce. Eso es todo. Gracias. Mi nombre es María Eugenia, soy psicóloga, especialista en adicciones, pero ya dejé ese mundo. O sea, lo ejercí por 30 años, pero desde que llegué a Costa Rica me metí a cultivar la tierra. Entonces produzco moringa, produzco pimienta, produzco cúrcuma, vainilla. Entonces estoy en otra parte. Conocí a Renata en Procomer y de ahí conocí el MyMat. Lo uso, soy bastante sana, pero lo uso desde la última charla que vine para nivelar los chakras. Entonces me pongo los chakras de abajo y los chakras de arriba y me la paso de maravilla. Me encanta tener los chakras nivelados. Yo no lo uso para enfermedades, sino para tener los chakras nivelados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Norma. Yo soy odontólogo ortodoncista, pero trabajo a los pacientes bajo la filosofía ortoquinética, que trabajamos el equilibrio del sistema cérvico cráneo masticatorio y la postura de todo el cuerpo. Ayudamos a los ortopedistas y a los neurólogos con las escoliosis porque equilibramos la cabeza con respecto al cuerpo. Escuché el MyMat hace como 2-3 semanas y cuando yo trabajo a mis pacientes, ellos comienzan a sentir la mejoría, respirar mejor, pero siempre como que falta un poco más. Escuché el MyMat y lo estoy comenzando a usar con mis pacientes y ellos están sintiendo mejoría. A ver, cuando trabajamos con la ortoquinética se aumentan las sinapsis entre los nervios y esto me está ayudando un poco más con los resultados. Vengo hoy a la charla porque no sé cómo funciona el MyMat a nivel celular y los pacientes me preguntan y yo la verdad no les digo que estoy comenzando con esto y ellos están muy interesados y estamos hablando de esto y pues aquí estoy aprendiendo más. Lo estoy usando con mi esposo, con mi hijo, con mi perro, conmigo y entonces estamos viendo resultados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Indira, conozco a Renata hace como 6 años, también conozco a Carla. Vi la transición del dispositivo anterior a este dispositivo más moderno, donde es mucho más fácil de transportar y tenerlo. Anteriormente había que conectarlo a una computadora y realmente lo utilizo como intuición. A veces sí le consulto a Renata algunos casos muy puntuales. Lo uso ahorita para mi papá que tiene Parkinson, mi mami que tiene una inflamación en el hombro y una alergia, y yo, bueno, porque tengo una situación en el útero. Y realmente con mi papá a veces hasta se me olvida. De hecho, se me olvida que tiene Parkinson, porque él como que no solamente tiene el movimiento involuntario de la mano y parte de la cara. Pero a veces se me pasa y bueno, se lo coloco. Ellos lo que me dicen, ¿dónde está la almohadita? Mi mamá lo que hace es abrazarla, no sé explicarle. Por eso también vine porque a veces me dicen esta almohadita, pero tengo que como esa parte decirle. Y mi papá también, ellos las abrazan y yo igual no la abracen, eso sí, se lo ponen como la mochilita. Entonces mi mamá, ella se lo pone en el lugar donde le duele y ella se siente, y bueno, ahí he estado utilizándolo y bueno, creo que tratando de hacer el testimonio más por mi papá, para entonces ya decirle la verdad. Bueno, ahora sí vamos a empezar entonces. Muchas gracias por todos los comentarios, de verdad. Los testimonios son súper importantes para nosotros. Cuando nos puedan grabar un testimonio y hacérnoslo llegar, es súper importante para nosotros, de verdad. ¿Cómo funciona el MyMat a nivel celular? Bueno, ya desocuparon el MyMat de atrás, ¿sí? Sí. Yo creo que ya se terminó. Es que me interesa que vean.
por aquello de que alguien no entienda el MyMap, ¿verdad? Porque tenemos gente nueva. Entonces vamos a ver, este es el MyMap. Entonces básicamente es flexible, es un poco flexible para que lo puedan abrazar, ¿verdad? Y sea confortable. También para que sea liviano y sea fácil de transportar. Y además no necesita cables. Bueno, solo necesita cables para cargarse, pero la batería le dura mucho tiempo. Entonces él se comunica con el teléfono vía Wi-Fi y ahí está la aplicación, que es muy sencilla de utilizar. Entonces ustedes van a aprender poco a poco con la aplicación y con el manual que nosotros les damos cómo utilizarlo y qué programa seleccionar. Ahí abajo de los combos, como me llamó nuestro amigo Eliezer, siempre están los 83 programas. Él tiene 83 programas diferentes, por ejemplo, sistema nervioso, sistema digestivo, tiene 83. Cada uno de esos 83 tiene una I al lado derecho, y ahora al final lo vamos a ver, en donde tiene la información. Entonces, ustedes cuando están aprendiendo, si no tienen el manual a mano, se meten en la aplicación y leen la información de cada programa ahí, y ven, al final también les dice con qué pueden utilizar, qué otra terapia puede complementar con eso que ustedes van a usar, o qué otros programas pueden usar. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una terapia complementaria, ¿verdad? Las cosas nunca son una sola, las enfermedades o las patologías o los dolores no son siempre una sola cosa. Siempre hay una parte emocional, hay una parte física. Entonces ahí le va a decir a usted, le va a recomendar qué otros programas utilizar, y así usted puede hacer sus combinaciones de 4. ¿Por qué 4? Porque tenemos 4 antenas, y esas 4, entonces cada una va a reproducir un programa, el segundo programa, el tercero y el cuarto. Cuando él termina se apaga solo, súper importante. Y otra cosa es que el Wi-Fi, si bien es cierto, se comunica por Wi-Fi, como nosotros lo que generamos son ondas saludables, que son también generadas por el mismo cerebro, entonces nosotros apagamos el Wi-Fi una vez que ya ustedes lo programaron y se lo van a poner, empieza a parpadear y se apaga el Wi-Fi. Ya no hay comunicación con el teléfono lo ponen al lado o lo ponen donde quieran, o lo siguen viendo si quieren. Entonces ese es el MyMap, completamente portátil. Ahora sí, quería dejarlo claro para los que vinieron hoy por primera vez, y si alguien nos está viendo por primera vez. Funciona con Wi-Fi. Cuando uno abre el Wi-Fi del teléfono, él aparece como una red más, como la red de su casa, así tal vez se llame, no sé, casa o home o casa de su nombre, su apellido. Él va a llamarse MyMap. Entonces usted lo conecta como si fuera cualquier otra red. Lo que pasa es que es una red sin internet. Solo utilizamos el Wi-Fi para comunicarnos entre el teléfono y el Wi-Fi, el MyMap, mientras lo estamos programando. Una vez que ya empieza a correr la terapia, se apaga el Wi-Fi del MyMap y ustedes pueden volver a conectarse a la red de su casa. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, los campos electromagnéticos o campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas. Siempre está asociado las cargas, cualquier carga eléctrica, cualquier carga en movimiento está asociada a un campo magnético, y viceversa. Los campos magnéticos en movimiento generan cargas eléctricas, y esta es como la propiedad de toda la materia y todo el universo, incluyendo a nosotros seres vivos también, ¿verdad? Hay cargas eléctricas, incluso un electrón girando sobre su propio eje provoca un campo magnético. Entonces esta es la base de la tecnología que está dentro del MyMap, de campos electromagnéticos pulsados, o PEMF por sus siglas en inglés. Básicamente lo que hace a nivel celular esta es la membrana celular, y esta membrana tiene una permeabilidad y tiene entonces esa permeabilidad permite que haya intercambio de iones, sodio, potasio, calcio y otros minerales, y también permite el intercambio súper importante de oxígeno, de nutrientes y de toxinas, de salida de toxinas. Cuando hay una patología, una enfermedad, cualquier padecimiento, primero tuvo que haber un desequilibrio a nivel energético de la célula. Entonces esa célula perdió el potencial de reposo de la membrana celular,
y por ende la membrana celular pierde la capacidad que ella tiene de permeabilidad. Entonces, al perder la permeabilidad, ¿qué pasa? Las toxinas quedan adentro, ¿verdad? Los nutrientes quedan afuera y entonces no hay ese intercambio de nutrientes y toxinas. La célula se intoxica porque las toxinas están quedando adentro y no hay absorción de nutrientes que ocupa la célula para trabajar. Entonces, ese es el primer problema. Y el otro problema es el intercambio iónico. A la hora de que la membrana celular se ve afectada o su potencial de reposo no logra alcanzar el potencial de reposo, que es de menos 70 milivoltios, ese intercambio iónico, las cargas se desordenan. Entonces, básicamente, ese es el primer problema. Bueno. Ese es el primer problema, que las cargas se desordenan. Entonces, no hay polarización en la célula y la célula empieza a trabajar de forma incorrecta. Entonces, ¿qué hacen los campos electromagnéticos pulsados en la célula? Es polarizar de nuevo esas cargas. Que lo que tiene que estar adentro de la célula intracelular en la proporción que tiene que estar, esté. Y que lo que tiene que estar afuera de la célula en la proporción que tiene que estar, esté para poder alcanzar así el potencial de reposo de la membrana celular. Entonces, bueno, aquí tenemos que nosotros también tenemos fuentes naturales, ¿verdad?, de campos magnéticos, como lo es la Tierra. La Tierra tiene su propio campo magnético, pero es fijo, al igual que el de los imanes. El campo magnético que utilizamos en los equipos médicos como el MyMac, biomédicos o de terapia como el MyMac, usa campos magnéticos pulsados. ¿Por qué pulsados? Porque es la forma de generar esos microimpulsos de corrientes eléctricas dentro del cuerpo. Cuando un imán está estático, tiene un campo magnético, ¿sí? Y puede modificar el campo magnético de nosotros, que le podemos llamar aura o le podemos llamar de muchas formas, pero no tiene la capacidad de generar un impulso eléctrico dentro del cuerpo. Pero en cambio, cuando hay un imán en movimiento, sí, así como se genera la corriente eléctrica, ¿verdad?, que es un rotor girando alrededor de unos imanes, cuando esos imanes están parados no hay generación de energía electromagnética, pero cuando empiezan a girar los imanes, entonces se empieza a generar un campo electromagnético y una corriente eléctrica que nosotros aprovechamos en nuestras casas, en nuestros carros, en todo lo que tienen energía. Básicamente, entonces por eso es que tienen la importancia de que sean campos electromagnéticos pulsados, porque así es como logramos inducir un campo electromagnético dentro del cuerpo. Y es súper importante porque el nivel de penetración de los campos electromagnéticos pulsados es, a diferencia de un campo estático, es prácticamente las ondas electromagnéticas viajan hasta en el vacío. De hecho, la luz solar que nosotros recibimos y que podemos ver, y otras radiaciones que recibimos del sol y que no podemos ver, viajan en el vacío, ¿verdad?, a través desde el sol hasta la Tierra. Entonces las ondas electromagnéticas tienen esa capacidad de viajar en el sonido. Otras ondas no lo tienen. Por ejemplo, el sonido. El sonido no puede viajar en el vacío. Necesita un medio para viajar. Entonces por eso las ondas electromagnéticas pulsadas pueden llegar hasta lo más profundo del hueso, ¿verdad? La NASA, por ejemplo, cuando los astronautas salían y volvían, presentaban problemas de metabolismo del calcio, ¿verdad? Entonces ellos ven y empiezan a estudiar por qué se presenta ese problema en el metabolismo del calcio en los astronautas que salen al espacio. Y es por una deficiencia del campo electromagnético de la Tierra. O sea, a nosotros los humanos estamos acostumbrados a estar dentro del campo magnético de la Tierra, y entonces cuando los pocos que logran salir, ¿verdad?, dichosos, tienen esa deficiencia, les hace falta, ¿no? Pero hay otro problema. Bueno, y aquí tenemos también un poco de historia de cómo desde el 79 ya la FDA aprobó por primera vez el uso de campos electromagnéticos en reparación ósea.
fue lo primero que la Federal Drug Administration de Estados Unidos aprobó en uso de reparación ósea, de fractura ósea. En el 87 la FDA lo aprueba para tratamiento de dolor y edema en tejidos blandos, inflamaciones. En el 95 en la Universidad de Kentucky descubren que responde el tejido blando favorablemente a ciertas frecuencias. El tejido blando es todo el tejido conectivo. En el 2004 la tecnología PET o campos electromagnéticos pulsados como complemento de la cirugía de fusión cervical. Y de hecho nuestra distribuidora en México, que algunos lo conocen, Vanessa Bustamante, fue operada de problemas cervicales, ¿verdad? Y le dijeron, usted va a quedar en silla de ruedas después de la operación. Y ella ahorita hacen de todo lo que quiera, gracias a que estuvo un año en tratamiento con campos electromagnéticos pulsados. En el 2004 en Canadá, Health Canada certificó el uso de PET para tratar la depresión severa. La NASA en el 2009 entonces certificó esto de la reparación de los tejidos de los mamíferos y para estimular el crecimiento de las células madres. De hecho, en otros países donde se utilizan células madres, está aprobado el tratamiento con células madres, se utiliza campos electromagnéticos pulsados asociados a esos tratamientos de células madres porque las células madres se regeneran más rápidamente. Entonces la recuperación de la lesión o de lo que se está tratando con células madres se da más rápido. Una preguntita. Sí. En el caso de la depresión, ¿cuál programa llega directo? Porque ese sí no lo he encontrado dentro de estos programas. Que dices ahí que justo se está trabajando, o que aceptaron que se trabajara impulsado para la depresión. Para la depresión hay que trabajar el sistema nervioso. Nervioso. Y las combinaciones que vengan con sistema nervioso, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita más adelante que los campos electromagnéticos o ciertas frecuencias, ¿verdad? No todas, porque hay frecuencias que hacen una cosa y frecuencias que hacen otra cosa. Y ahí es importante, es una de las ventajas del MyMat, que tenga 83 programas, porque hay otros equipos de campos electromagnéticos pulsados que funcionan con 3 frecuencias, ¿verdad? Entonces son muy limitados. Equipos que cuestan $7,000, $10,000 y funcionan solo con una terapia al mismo tiempo. Nosotros podemos trabajar con 4 terapias al mismo tiempo. El hecho de que el equipo sea portátil es súper importante, ¿verdad? Porque lo podemos llevar a donde sea. Incluso hay terapias de jet lag, de cambio horario cuando viajamos, entonces son súper buenas también. Pero sí, en depresión tenemos que trabajar el sistema nervioso porque hay una deficiencia en la producción de serotonina y sí. Entonces de los campos electromagnéticos ayudan. A ver, ¿por qué decimos que funciona para tantas cosas? Porque todo el mundo dice que yo lo uso para todo, ¿verdad? Y puede parecer un poco extraño, pero es porque funciona a nivel celular, ¿verdad? Todos los tejidos, todos los órganos, todos los sistemas tienen células, y si nosotros logramos normalizar la función celular como vimos ahorita por medio de la regulación de la membrana celular, del potencial de reposo en la membrana celular, recuperando la permeabilidad y el intercambio iónico, ¿verdad? Entonces podemos tratar prácticamente cualquier cosa, ¿verdad? Claro, teniendo en cuenta que con diferentes frecuencias. En el 2011, de hecho, la FDA, hablando de esto, autorizó el dispositivo para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Este es transcranial. Entonces, un dispositivo transcranial, pero yo prefiero los dispositivos que no sean invasivos, ¿verdad? Que de hecho es una de las ventajas de los campos electromagnéticos. Digamos, hay otras formas de generar esos microimpulsos dentro del cuerpo, pero de una forma más invasiva o de una forma más incómoda. Pero con los campos electromagnéticos pulsados es la herramienta más sencilla o más práctica de que no nos tenemos que conectar cables, no nos tenemos que poner agujas, no nos tenemos que poner nada, simplemente nos ponemos cerca del dispositivo y como se está generando un campo pulsado a ciertas frecuencias, entonces estamos tratando ciertas células, ¿verdad? Y aquí el doctor Kyoichi Nakagawa descubrió, o lo llamó así, el síndrome de la deficiencia de campos magnéticos. Y es donde nos metemos en jaulas de concreto y acero, que de hecho el acero tiene la capacidad de inhibir el campo magnético. Por ejemplo, un imán, ustedes pueden poner
ustedes pueden arrastrar con un imán fuerte, otro imán, un metal, en madera, en aluminio, en plástico, ropa, pero cuando hay acero, hasta ahí llega el campo magnético, ¿verdad? Entonces nosotros nos metemos en jaulas de acero y concreto y vamos a padecer esta deficiencia del campo magnético, así como lo padecen también los astronautas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, y los síntomas de este síndrome, ¿verdad? Son rigidez en los hombros, espalda y cuello, dolores en el pecho, jaquecas, pesadez en la cabeza, insomnio, estreñimiento, cansancio en general y todo lo que padece media humanidad hoy en día, ¿verdad? El estrés en las ciudades, claro, los que viven en las montañas son felices. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos ir a la playa, ¿verdad? Contacto con la naturaleza, al mar, contacto con, ¿verdad? Lo que hacíamos antes. O ir a abrazar un árbol. Sí, ir a abrazar un árbol. Todo ese contacto con la naturaleza nos va a ayudar a que noten con el síndrome de la deficiencia de campos electromagnéticos pulsados. Pero también, como no podemos hacer eso todos los días, ¿verdad? Entonces usamos el MyMat. Y aquí está, ¿verdad? Ahí está con su teléfono porque se ocupa la aplicación para poder poner la terapia que ocupamos. Pero definitivamente las frecuencias saludables que emite el MyMat, que son frecuencias muy de baja intensidad y baja frecuencia, muy similares a las emitidas por ya nuestras células, ¿verdad? De hecho, las células utilizan campo electromagnético para comunicarse también. Entonces es ahí donde el MyMat nos ayuda todos los días y por eso tenemos tantos testimonios diferentes pero mucha gente coincide en que lo usa para todo, ¿verdad? ¿Qué hace la terapia SEM a nivel celular? Aquí de nuevo, esta es la membrana celular un poco más grande, ¿verdad? El intercambio iónico, lo que tiene que estar adentro, el potasio, hay intercambio de sodio-potasio, muy importante, por medio de la bomba de sodio y potasio también. Y aquí, bueno, está en la fase de despolarización, pero lo importante es que llegue de nuevo a la fase de polarización, en donde lo que tiene que estar adentro intracelular esté y lo que tiene que estar afuera esté en la concentración adecuada. Y logrando el potencial de reposo de la membrana celular que ya hablamos, ¿verdad? Que de hecho es de menos 70 milivoltios, ¿verdad? Es así como funciona básicamente, ¿verdad? Los que querían saber los campos electromagnéticos. Esta es la polarización que se ocupa en todas las células, no importa si sean células de hueso, no importa si son de músculo, no importa si son nerviosas. Esa es la polarización que ocupamos. ¿Por qué es importante? Bueno, como entrada de nutrientes, súper importante alimentar a la célula y la salida de desechos, ¿verdad? De hecho hay en el MyMat un programa de desintoxicación que es bastante fuerte, ¿verdad? Van a ver un cambio en el color de las heces porque hay una salida de toxinas y este es como la única contraindicación que tenemos porque no lo podemos utilizar en personas embarazadas porque esas toxinas van a ir embarazadas, mujeres embarazadas, porque esas toxinas que se están liberando con el programa de desintoxicación van a ir a torrente sanguíneo y pueden llegar a feto. Entonces por eso es que no se puede utilizar, no porque el campo electromagnético afecte directamente a un bebé, porque el campo electromagnético que nosotros utilizamos es de baja intensidad, mucho más baja que la de cualquier celular que ustedes tengan en la mano, ¿verdad? Y que las mujeres embarazadas también utilizan celulares. ¿Y cómo lo sabemos esto? Bueno, es un tema de potencia. La batería de un celular nos dura a veces ni un día, ¿verdad? Y nosotros utilizamos una batería similar a la de un celular y dura a veces semanas, ¿verdad? Esa misma batería. ¿Cómo? Porque utilizamos muy baja potencia. Entonces es muy seguro, pero el programa de desintoxicación sí lo restringimos a mujeres embarazadas por el tema de las toxinas, no de los campos electromagnéticos. Solo ese, pero el MyMat sí se puede usar. Sí, claro, los otros programas los podemos utilizar. Solo el Claro. de- Sí, sí, sí. De hecho, mi hija, desde que estaba, ¿verdad? Carlos, es que ahora que hablaste del detox, Sí. yo usualmente lo uso cuando después de una comida que me siento cierta inflamación o agotamiento del estómago o algo así, indigestión, digamos, lo utilizo y en momentos ya estoy, se me
beneficio es siempre las células, ¿verdad? Tienen un metabolismo y entonces también las células se parecen, más bien nosotros nos parecemos a las células, ¿verdad? Porque estamos conformados por puras células. Así como nosotros nos alimentamos y tenemos desechos, las células también. Entonces, muchas veces las células, por falta de permeabilidad, de lo que ya hablamos en la membrana celular, no logran sacar sus toxinas y se intoxican. Entonces, el programa de desintoxicación va a servir en esa parte de ayudarle a la célula a sacar esas toxinas. ¿Pero qué recomienda? ¿Usarlo una vez al día, una vez a la semana? No. Una vez al... No, es un programa fuerte, como les dije anteriormente, y así como a veces uno hace como, ¿verdad? Tomo linaza o tomo algo así, no lo voy a tomar todos los días, es igual. O tomo algo para que, ¿verdad? Limpiar el estómago, no lo voy a hacer todos los días. Sí. Es un programa de detox. Ajá. Sí. ¿Incluye metales pesados? Sí funciona en los campos electromagnéticos en extraer, ¿verdad?, la célula, pero por ejemplo, metales pesados como el plomo, la célula aparentemente de la información que tengo es que piensa que es comida y entonces esa célula absorbe, se come ese plomo y muere, ¿verdad? Ya no va a ser posible recuperarlo. Pero si sacamos ese plomo del torrente sanguíneo y del sistema linfático y del cuerpo en sí, pues vamos a estar ayudando a otras células, ¿verdad?, que aún no han muerto. ¿Qué programas deberíamos usar para ayudar a alguien a deshacerse de metales pesados y con qué frecuencia? La verdad no existe un protocolo, no tenemos un protocolo ahorita para metales pesados. Sí, definitivamente el programa de desintoxicación van a tener que utilizarlo, ¿verdad? Y van a tener que utilizarlo con mayor frecuencia que la mayoría de las personas. Pero yo ahí sí diría que tienen que ir con un especialista, aparte que tienen que hacer el análisis de qué metal pesado, ¿verdad? Porque ahí más bien entraría, cuando hay una contaminación muy importante, entraría un quelante, ¿verdad? Es un inhibidor de exactamente ese, ¿verdad? O sea, lo que funciona para un metal pesado no funciona para otro. Entonces ya ahí tendrían, bueno, nosotros en el equipo también tenemos gente con la que podemos consultar o le podemos dar el número de algunos doctores que trabajan también con campos electromagnéticos pulsados y con quelantes, para que usted ya consulte directamente, porque hay que mandar a hacer un examen, puede ser de pelo, para ver qué metales pesados hay en el cuerpo. Con gusto. Seguimos entonces, dan las preguntas. A nivel bioquímico, ¿cómo trabajan los campos electromagnéticos pulsados? Entonces ya vimos desviación de partículas con carga eléctrica en movimiento, ¿verdad? O sea, la polarización, producción de corrientes inducidas intra y extracelular. Y esto, por ejemplo, en el hueso y en el colágeno, tiene un efecto que se llama piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es que cuando yo presiono un material piezoeléctrico, valga la redundancia, como es el cuarzo, el hueso y el colágeno, obtengo una polarización. ¿Qué es una polarización? Que las cargas positivas se van para un lado y las cargas negativas para otro. Entonces hay un diferencial de potencial en ese hueso, en ese colágeno. Es importante para lo que vimos antes, ¿verdad? Esa misma polarización que ocupan las células se hace por el efecto piezoeléctrico en hueso. Por eso se recupera también osteoporosis, se usa osteoporosis, se usa de hecho, lo primero que lo aprobó en la FDA fue fractura. ¿Por qué? Porque se ve muy rápido la aceleración del callo que se forma en una fractura, ¿verdad? O sea, la reparación ósea de esa fractura. Entonces es súper importante utilizar en fracturas óseas, y de hecho fue lo primero que probó hace muchos años el FDA, esto por el efecto piezoeléctrico sobre el hueso y sobre el colágeno. Sobre el colágeno pasa algo parecido, utiliza esa polarización, ¿verdad?, de las moléculas de colágeno para estar unido.
Entonces, si el colágeno está unido fuertemente por esa polarización, tiene una elasticidad importante. Cuando empezamos a perder esa polarización de las células de colágeno, pierden fuerza de atracción entre ellas y se quiebra, por así decirlo, el colágeno. Ya pierde elasticidad y empiezan a aparecer arrugas. Entonces, por ahí trabajamos el programa de anti-envejecimiento también, uno de los 83 programas. Aumento de solubilidad de sustancias en agua. Entonces, esto es importante porque el plasma se comporta como el agua, muy parecido, y entonces este aumento de la solubilidad lo ocupamos también para que haya más oxígeno, más concentración de oxígeno, oxigenamos mejor las células y por ende hay una mejor regeneración celular. Y también nutrientes, ¿verdad? Aquí al aumentar la solubilidad del agua tenemos más nutrientes por cantidad de mililitros de agua en sangre, ¿verdad? Entonces aumentamos los nutrientes en sangre. Estimulación de síntesis de ácido hialurónico, que nos ayuda, y los fibroblastos también en la parte de colágeno, ¿verdad? Sobre los huesos y colágeno. Se produce, ya lo vimos, piezoelectricidad, propiedad derivada de las fibras de colágeno, moléculas pegadas entre sí como imanes por las distintas polaridades. Eso es lo que les decía ahorita. Las moléculas del colágeno están unidas entre sí por la diferencia de potenciales. Así como los imanes se atraen, el polo norte atrae al polo sur, y así, uno tras otro, igual las fibras de colágeno. Entonces, al nosotros repolarizar por medio de campos electromagnéticos pulsados las fibras de colágeno, entonces estamos logrando una mejor elasticidad, una mejor adherencia entre esas fibras. Y entonces lo usamos de forma preventiva, ¿verdad? Para las arruguitas. Sí. ¿Y para las articulaciones? Claro, sí, igual. O sea, el colágeno tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? Y igual nos va a ayudar en articulaciones, en tejidos conectivos, en recuperación de cartílago también, cuando tenemos desgastes de rodilla por ausencia de cartílago, recuperación de cartílago. Deberíamos usar los programas anti-envejecimiento y tejido conectivo, entonces. Sí, si es un problema de articulación, hay que usar tejido conectivo siempre. ¿Perdón? Sí, hay, bueno, en inglés joints y en español no recuerdo cómo se llama, si es articulación. Sí, ok. Si uno estuviera haciendo un tratamiento a una persona, ¿en cuántas sesiones se miraría el proceso de recuperación? ¿De qué tipo de lesión? Lesión en las rodillas, en los codos. Sí, cuando hay lesiones de ese tipo, por ejemplo, pues, por experiencias, por testimonios, 6 meses. ¿6 meses? Sí, 6 meses. O por ejemplo, fusión cervical, que es ya algo muy grave, la intervención es muy fuerte, ¿verdad? Esta compañera de nosotros se recuperó en 1 año. Sí. Pero hay personas que tenían un dolor de hombro o una pérdida de movilidad de algún miembro, y algunas veces en una sola sesión, porque es un problema más de un tendón atrofiado o algo, y entonces es más rápido. ¿Qué tipo de programas se habría que usar para esa recuperación de las cervicales? Bueno, hay uno que se llama vértebras, ¿verdad? Es que se me olvida el nombre, vértebras y... ¿Ah? Sí, cuello y hombro. Sí, gracias. Sí. ¿Cuántas veces? Yo me lo sé todos los 83, pero se me olvida. ¿Cuántas veces al día o cuántas? 3 veces al día. Máximo 3. Sí. Máximo 3. Sí, 3 veces al día. Sí, bueno, pueden usar 3 veces al día, pero si usted le dio dolor de estómago, se lo puede poner para dolor de estómago, porque ya no se lo está poniendo para lo mismo. Ah, bueno, ¿verdad? pero se puede usar un montón de veces en el mismo día. Si por ejemplo usted lo está usando para, no sé, recuperación de rodillas, ¿verdad? Se lo pone 3 veces al día, todos los días,
Pero si le dio dolor de cabeza, dolor de estómago, también lo puede utilizar para eso, porque no es lo mismo, no le estamos diciendo a las mismas células. Es importantísimo que le decimos a las células trabajen. Prácticamente con los campos electromagnéticos normalizamos la célula y le decimos vuelva a trabajar, ¿verdad? Entonces hay que darle chance de que trabaje, ¿verdad? A esa célula. Hay frecuencias como el programa de balance energético, en donde funciona, ¿verdad? Balance energético funciona para todas las células. De hecho, es un programa que se usa muy frecuentemente. Perdón, sí, es que hay veces que yo, bueno, estoy aprendiendo a usarlo, estoy jugando mucho con él, pero es como muy importante el origen del dolor en el momento. Por ejemplo, el fin de semana me dio dolor de cabeza, entonces yo busqué el dolor de cabeza y tomé varios, ¿verdad? Programas, pero se me alivió, pero me di cuenta que es que fue hormonal y no puse la parte como femenina, entonces yo decía una indigestión y el dolor de cabeza es por indigestión. Claro. Entonces yo creo que hay mucho con qué jugar, Sí. pero hay que saber como el origen de dónde viene, porque yo no puse, solo puse el sistema nervioso, dolor de cabeza, bla, 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 y no se me quitó, sino se alivió y más bien en las 2 horas me volvió. Entonces como... Sí, es súper importante que este equipo, por ejemplo, tiene la aplicación, es muy fácil de usar. ¿Por qué? ¿Y por qué este equipo es de uso personal? Porque nadie más que yo sé, ¿verdad?, que me está originando ese dolor de cabeza. Si fue un problema en el trabajo, si fue un problema con la esposa, con el esposo, entonces yo tengo que tratar eso, ¿verdad? Una relajación, del estrés, reducir el estrés. Pero si ya me conozco y sé que tengo problemas estomacales, jaqueca, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que usar el sistema digestivo. Pero eso es un tema de que yo me conozco. Sí, yo soy el que más me conozco, ¿verdad? Sí. Entonces es muy fácil de utilizar. Y como son frecuencias naturales, que ya entre las células se comunican a esas frecuencias y el cerebro emite esas frecuencias, pues no hay ningún problema que nos pongamos un programa que no ocupamos. ¿Verdad? Carlos, digamos, si uno se lo puso y se quedó dormido, no pasa nada, ahí se queda con uno. No pasa nada. Los programas, las terapias duran entre 12 y 20 minutos, dependiendo del programa que uno ponga, y él al final se apaga solo. Sobre radicales libres, que supuestamente son los que nos afectan, ¿verdad? El funcionamiento celular, etcétera, etcétera. Con el MAC, ¿cómo uno podría, digamos, tratar? Bueno, los radicales... ¿Detox o no? A ver, yo utilizaría un balance energético porque son cargas eléctricas. Sí, son cargas eléctricas desbalanceadas. Sí, son cargas eléctricas desbalanceadas y yo utilizaría balance energético. Vamos a ver entonces otros efectos. Ya esto lo dijimos, pero... me devolví, creo, ¿no? Sí. Sobre el agua, bueno, ya vimos que aumenta la capacidad de solución de sustancias y aumenta la capacidad de absorción de oxígeno en plasma. Entonces, las células que no tienen una buena cantidad de oxígeno, al igual que nosotros, ¿verdad?, se ven muy afectadas. Sobre la fibra muscular, y aquí tiene un efecto relajante. Hay ciertas frecuencias que utilizamos para efecto relajante, entonces, por ejemplo, los terapeutas pueden utilizar campos electromagnéticos pulsados mientras están haciendo su terapia física, ¿verdad? Pero también esto, al relajar fibras estriadas y lisas, provoca vasodilatación arterial y capilar y ayuda a la hipertensión. Entonces ayuda a apertura de vasos sanguíneos, mejor irrigación sanguínea y por ende también mejora la pregunta. Ese beneficio lo obtendríamos a través del tejido muscular.
problema, por ejemplo, ahí ya tenemos que entrar un poco en también si es sistema circulatorio, ¿verdad? Tiene que ver con sistema circulatorio, meridiano del corazón, entonces todos esos, bueno, pero ustedes ahí en el manual van a ir aprendiendo poco a poco eso, y si no, pues ustedes también nos pueden hacer sus opiniones. Queremos aprender un poco más sobre eso, y entonces hacemos una charla sobre eso, ¿verdad? Normalización del sueño. Esto es porque las glándulas que secretan melatonina, ¿verdad?, no trabajan algunas veces bien, y son las células de esas glándulas, y al regular esas células pues regulamos el sueño, ¿verdad? Es una regulación, no es, o sea, dormir cuando hay que dormir. Es muy importante que nosotros lo que hacemos con campos electromagnéticos es normalizar, siempre normalizar la función de la célula, y entonces se normaliza la función de esa glándula, de ese órgano, de ese tejido, de ese sistema. Eso es lo que hacemos. Yo quería dar un testimonio. Los que tengan problemas para dormir, usen la función del sueño. Es lo más impresionante que yo he sentido. Y yo creo que es eso, que te genera melatonina, y con la melatonina te hace dormir, pero de un profundo que yo no he visto cosa igual. Sí. Y es muy importante con esto que al trabajar de forma tan natural, entonces no está el efecto al día siguiente de las pastillas para dormir, ¿verdad? Que la gente se levanta con problemas, o sea, se levantan atontados, para utilizar esa palabra. Entonces, al ser algo natural del cuerpo, ¿verdad?, recuperar esa función natural, se duerme naturalmente. En 20 minutos, o sea, termina el programa y ya estás dormido. No te da tiempo de quitarte la almohada. Es impresionante, de verdad. Y sueña, pero hasta con tu abuela, los que están en el maquillado. Buenísimo. Tenemos activación del sistema inmune, y de hecho... Carlos, eso hay que cobrarlo extra, eso de que sueñan con la abuela. Sí. Con todos los que están del otro lado. Activación del sistema inmune. Entonces tenemos ahí un programa de sistema inmune también para cuando... Y este no hay que utilizarlo cuando ya estamos resfriados. Hay que utilizarlo ahí de vez en cuando para mantener el sistema inmune arriba, y más bien que si nos resfriamos 10 veces al año, ahora solo nos resfriamos 2, ¿verdad? Vacúnanse. Sí, es súper importante, o sea, el sistema inmune es súper importante en todo. Una pregunta media compleja, pero tal vez me das una luz. Es que yo tengo un problema del sistema inmune. Mis glóbulos blancos, que deberían morir a los 10 días, no mueren a los 10 días, siguen. ¿Hay alguna, podemos impactar con alguna, que se ocurra algo? Porque es que es un problema que anda por ahí, ¿no? La célula o se malforma en la médula, ¿verdad? Ya trae una indicación de que no muera cuando tiene que morir, 10 días. Sino que sigue ahí, se hace roquilla como yo, ¿verdad? Y eso me provoca pues un problema del sistema inmunológico. Sí. ¿Qué se te ocurre? Bueno, pensarlo y después, no sé. Le pondría detox para que se le vaya. Para limpiar el cuerpo. Sí, definitivamente la célula no está trabajando correctamente, ¿verdad? Ahorita no se me ocurre nada, habría que estudiar un poco más, sí, para ver si hay alguna frecuencia, algún programa que normalice esa función de esa célula. Sí, porque siempre hemos hablado de que los campos magnéticos, frecuencias, llegan a la célula y le dicen a la célula, este es su funcionamiento correcto, usted está trabajando de esta manera. Me acuerdo del otro día de la charla de Luis Carlos, que ponía el ejemplo de que si uno, no me acuerdo si era de esta canción, si uno no se recuerda la canción, pone en el radio la canción, la va cantando y luego ya si se corta perfectamente, que más o menos así funciona el mar. Sí. Tal vez algo que le mande esa señal a esas células y que le diga que se alinean, ¿verdad? Sí, vamos a buscar e investigar un poco más al respecto. Tal vez el mismo que usted posee el campo de
de su cuerpo, dice para recuperar las células madres, ¿verdad? O sea, las células madres son las que no están trabajando bien a él. De las células madres van las demás células. Entonces, trabajar en las células madres. Sí, el problema es que ¿perdón? Sí. Las células, forman parte de Sí, hay sistema circulatorio, porque en las células madres se utiliza mucho el programa de regeneración celular, porque queremos más bien acelerar, ¿verdad? Esa producción, esa reproducción de células madres. Pero aquí no queremos acelerarla, porque más bien vamos a producir más células de las que no se le están muriendo y entonces vamos a tener, ¿verdad? Sí, podría ser el sistema circulatorio, pero no sé si ya lo ha probado. No. Bueno, podríamos empezar por ahí. Pero vamos. Pero quiero formarme un criterio para hacer un programa muy intensivo de ojalá de un mes o más, probar solo eso, sí, para ver si hay alguna reacción. Sí. Pero necesito un poco de orientación. Sí. Y bueno, ahora hablamos. Sí, sí. Para no entrar en otros temas. Bueno, de ahí tenemos la acción vasodilatadora. Reducción de la viscosidad de la sangre, ya lo vimos. Activación del sistema circulatorio arterial venoso y linfático. Esto por la parte de relajación de las fibras lisas estriadas. Por la acción sobre la restauración de la normalidad funcional de células, tejidos y órganos mediante un aumento del consumo de oxígeno y de la microcirculación a escala local, se puede utilizar en esto y en mucho más, ¿verdad? Ortopedia, traumatología. De hecho aquí, repito, lo primero para lo que lo aprobó la FDA, ¿verdad? Medicina del deporte, lo utilizan mucho. De hecho tenemos un testimonio del domingo, tuvimos una carrera en el Hospital San Juan de Dios y uno de los testimonios a los que estuvimos allá con el Maima y nos dijo que él normalmente corría esos 10 kilómetros en 1 hora y los hizo en 53 minutos, ¿verdad? Se le puso un refuerzo energético, un programa de refuerzo energético antes de la carrera. Y una señora que llegó a correr con dolor de rodillas y se le puso un programa para dolor y también dice su testimonio, ahí lo pueden ver en el Facebook, fue correr sin dolor, ¿verdad? Entonces, en medicina del deporte es súper importante. En dermatología y patologías vasculares, ¿verdad? Dermatología por la parte de la piel, por la parte del colágeno. Distonías neurovegetativas, psicosomáticas, otorrinolaringología, neurología, medicina interna. Esto por lo que hablamos al principio, ¿verdad? De la regulación del sistema nervioso. Entonces, yo creo que por acá todavía nos quedan las ventajas del MindMat sobre otras terapias. Y ya las mencioné algunas, ¿verdad? Primero, no es invasivo. No produce dolor, no produce adicciones, porque no es nada que tenga que ver con una droga. Es portátil para uso domiciliar y además lo pueden compartir con quien ustedes quieran, ¿verdad? Ya ustedes vieron, bueno, ahí el esposo y la esposa se compraron uno para cada uno, ¿verdad? No se ponían de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo, pero normalmente nos dicen, bueno, yo lo comparto con mi mamá, lo comparto con mi vecina, lo comparto con todo el mundo, ¿verdad? A mis hijos, tenemos testimonios de hijos en donde súper de estos niños que son, digamos, inquietos, ¿verdad? Con mucha energía, entonces les tranquiliza y tenemos testimonios de muchos casos. Su aplicación es indolora. Algunas veces, algunas personas que son más sensibles logran sentir algunos calambres, hormigueo, eso que uno siente algo por encima de la piel, pero no lo siente todo el mundo. Los efectos obtenidos siempre perduran más allá del final del tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque estamos normalizando ese entorno celular y entonces las células empiezan a trabajar bien y si nosotros nos cuidamos un poquito en nuestra alimentación, en nuestro un poquito de ejercicio y un poquito de cuidado emocional también, ¿verdad?
entonces eso va a seguir trabajando bien, ¿verdad? Esas células que ya se recuperaron van a seguir funcionando normalmente como ellas tienen esa capacidad. Los campos electromagnéticos pulsados son compatibles con otras terapias, como ya vimos, lo utilizan con magnetoterapia, lo utilizan fisioterapeutas, lo utilizan odontólogos, con muchas otras terapias porque no influye. Y algunas veces nos preguntan sobre el metal. Entonces, cuando tenemos un campo electromagnético y podemos tener, por ejemplo, un anillo o algo así de metal, no sabemos qué metal es, entonces puede influir en el tema de que nos varía un poquito ese campo electromagnético que nosotros estamos generando. Entonces cuando lo estemos utilizando podría ser mejor quitarse los anillos, ¿verdad? Pero por ejemplo, si hay un hueso que tiene una platina, ¿verdad? No podemos quitarla, no hay ningún problema, porque con campos electromagnéticos de baja intensidad y baja frecuencia no se genera ningún calentamiento sobre el metal, ninguna vibración, y los efectos o las ventajas que vamos a tener sobre ese hueso, sobre la recuperación de ese hueso, van a ser mayores que la distorsión que se pueda provocar por ese metal, ¿verdad? Ni marcapasos sí se puede poner. Marcapasos, la literatura de campos electromagnéticos pulsados, porque no sabemos, hay muchos equipos y no sabemos qué intensidad y qué frecuencia se utilizan, entonces la literatura dice no lo utilice con marcapasos porque podría ser, a ver, las bobinas o las antenas que se utilizan tratan siempre de magnificar el campo magnético. El campo magnético siempre va asociado a un campo eléctrico y ese nos podría afectar un aparato, pero en las antenas que nosotros utilizamos el campo magnético se magnifica y el campo eléctrico es mucho menor. Pero tenemos la experiencia de cardiólogos aquí en Costa Rica y en otros lugares que utilizan campos electromagnéticos pulsados con sus pacientes con marcapasos, pero nosotros no podemos decir, la literatura dice que no. Sí, el doctor, ¿cómo se llama? Él dijo, pongo las manos al fuego de que se puede usar con marcapasos. Sí. No lo uso, no. Yo digo lo que dice la literatura y yo sé que hay cardiólogos que lo utilizan y ellos están, pero obviamente ya eso es un tema de especialistas, ¿verdad? Ellos pueden decir sí o pueden decir no, es un tema de especialistas. Con los stems Sí. me imagino que no hay problema. ¿Con los qué? Los stems. Los stems no. No, porque no hay calentamiento sobre el metal, ni vibración, ni nada. Una observación. Si yo tengo marcapasos y me entra una llamada del celular, esa frecuencia es muy alta y no ha jodido a la gente que tiene celular. Sí, ese es un ejemplo que se da, claro, es un ejemplo, digamos, la gente con marcapasos usa celular. Eso es lo que dice Luis Carlos, el doctor. Sí. Y usa computadoras, y usa microondas, y todos esos equipos, todos son de más potencia que el MindMat, todos. Y las frecuencias que tienen muchas veces son mucho más altas, como las microondas, ¿verdad? Los celulares también utilizan microondas para comunicarse. Perdón, tal vez si alguna persona pudiera usarlo, tal vez que pruebe si siente algunos. Yo no puedo decir que pruebe, eso se lo tiene que hacer un especialista. Yo no puedo decir que pruebe, eso lo tiene que hacer un especialista, un cardiólogo, que sea el que diga sí, utilícelo. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. No sabemos cuántos tipos de marcapasos hay. Claro. O si ya está fallando. No, se le puede programar, se le puede... Sí, no sabemos cuántos tipos de marcapasos hay, eso lo sabe un cardiólogo. O sea que eso podríamos también pensarlo en válvulas intracraneales. Nosotros tenemos una hidrocefalia crónica del adulto, síndrome de Hacking, y tiene una válvula intracraneal. Lo que pasa es con el MindMat es que se pone en tórax, entonces el campo magnético no va a llegar a cabeza. Sí, o sea, lo que llegan son microimpulsos que se generan naturales, a los que ya, o sea, nosotros reproducimos esos microimpulsos naturales que ya se ha descubierto a ciertas frecuencias, estudios que revelan que, ¿verdad?, ciertas células óseas trabajan a cierta frecuencia, células de hígado trabajan a cierta frecuencia y así. Entonces es, sí. Y para una persona
Bueno, de hecho se utilizan campos electromagnéticos, por ejemplo, en Cuba, para recuperar más bien personas que se ven afectadas por quimioterapia y radioterapia. Y tenemos testimonios en México. La otra vez estaba dando una charla y una señora se levantó y me dijo: a mí me están prestando el MyMat, yo no tengo, ahorita no lo he comprado. Y de todas las mujeres o personas que llegamos al tratamiento de quimioterapia, yo soy la única que ahorita no llega en silla de ruedas y tiene pelo. Bien. Las otras llegan en silla de ruedas y sin pelo. Entonces, y los vómitos también se los redujeron. Entonces, y sí, hay muchas personas que dicen que les ayuda mucho en contrarrestar esos efectos que tiene la quimioterapia. Yo experimenté con un hermano que lo operaron y después le pusieron quimio y se ponía fatal. Entonces yo llegaba, le ponía el MAT y le ponía una vez y me esperaba, y la segunda vez, cuando yo me venía estaba feliz, porque ya los efectos de la quimio. Sí, realmente se reducen mucho, o sea, hasta incluso la pérdida de pelo. E incluso esa señora ya había empezado a perder el pelo. Cuando empieza a utilizar el MyMat, empieza a salir pelo nuevo. Súper bonito, sí. Características técnicas. ¿Puedo volver a la próxima? A la anterior, sí. Es que le falta la más importante de todas, ahí, no la digo. Ok, la de abajo. Trabajo con señales y frecuencias vibratorias extremadamente bajas típicas del cuerpo humano, por lo tanto no causará daño. Es un método muy seguro. Pero le faltó otra. ¿Cuál? Es que está escondida, seguro. Que el MAT es gratis. ¿Ah? Que el MAT es gratis. ¿Es gratis? Sí, porque uno se ahorra. Con los ahorros de las visitas al médico, de compra de medicina. Es verdad. Y etcétera, lo paga. Tiene toda Sí. la razón. Sí, y hay algo súper importante, y es que esos efectos secundarios que tienen muchas medicinas, ¿verdad? No los tenemos acá, ¿verdad? Y hay cosas, por ejemplo, mi hijo, una rinitis fatal, ¿verdad? Que su mamá, que es doctora, no lograba controlársela, y fue con el MyMat, que él ya, de hecho nosotros viajamos mucho, entonces él en cada viaje siempre era estornudo, cuando había un cambio de humedad, ¿verdad? Llegamos a la costa y era fatal eso. Y ahorita él viaja sin ningún problema. Su alergia se redujo. Sí, le dan un cuadro o 2 cuadros al año, ¿verdad? Porque hizo algo que no tenía que hacer, ¿verdad? No sé, cacao o algún polvazal que hizo. Pero ya no es eso siempre, ¿verdad? Ya no es eso todas las semanas o todos los días. Entonces sí, definitivamente nos ahorramos mucho con el MyMat y lo podemos compartir con cualquiera de nuestros familiares, amigos. Estas características pues ya las vimos por ahí. Nada más un dato técnico: la frecuencia se mide en Hz, por si les preguntan, y Hz son ciclos por segundo. Entonces, si hablamos de 50 Hz, es que el campo se emite y se corta, y se emite y se corta 50 veces por segundo. Y si hablamos de un Hz, es que se emite una vez cada segundo. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer, así manejamos las frecuencias. Carlos, ahí vale la pena contarles sobre las frecuencias de cada uno de los órganos y cómo el MAT se adapta a esas frecuencias, que no todos los órganos tienen la misma frecuencia, pero sí. nosotros el experto en eso. Sí, básicamente lo que descubren científicos, investigadores, así, es que cada tipo de célula trabaja a diferentes frecuencias. Entonces, eso es lo que nosotros repetimos, esa frecuencia adecuada a la que la célula va a entender, ¿verdad? Y va a hacer todo lo que ya dijimos: polarizar adecuadamente, o sea, que las cargas positivas y negativas estén separadas y haya energía disponible, que la membrana celular recupere su permeabilidad para que haya intercambio de oxígeno, iones importantes ahí, minerales, y salida de toxinas.
Entonces es básicamente así como funciona el MyMap. Pero cuando nosotros ponemos, por ejemplo, sistema digestivo, no es que todos los 12 minutos del sistema digestivo corre una sola frecuencia, sino que es un compendio de frecuencias, una combinación de frecuencias que tienen que ver con el sistema digestivo. Por ejemplo, todas las terapias que tienen MyMap son una combinación de frecuencias que tienen que ver con eso que estamos tratando, para que se trate de una forma integral. No es que si ponemos sistema digestivo solo la frecuencia de células del estómago, ¿verdad? No, hay varias frecuencias, incluso a nivel emocional, ¿verdad? Para que ese estómago, las células del estómago y el sistema digestivo trabajen correctamente, porque algunas veces las emociones van para el estómago, ¿verdad? ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Cuál me pregunta? Si yo, por ejemplo, tengo problemas con cervicales y entonces tengo que ponerme 3 veces al día el programa para cervicales. Digamos, además de eso, digamos que tengo hemorroides. Entonces puedo ponerme también en el día con programa de hemorroides. Claro. Y si también tengo taquicardia, digamos, entonces también me puedo poner un programa para el corazón y el sistema circulatorio y todo eso. Pero si además padezco de, no sé, sí, migraña, puedo usar dolor de cabeza, el programa de dolor de cabeza, ahí me estaría poniendo 6 programas en el día. ¿Está bien eso? Sí, está un poco exagerado, ¿verdad? Pero normalmente nunca, por ejemplo, hemorroides, ¿verdad? Probablemente le den algo de dolor de cabeza, ¿verdad? También. Entonces, cuando usted quita una cosa, muchas veces, quita otra, sí. Entonces, ustedes tienen que ir viendo cómo reacciona su cuerpo. Es importante tomar agua, porque le estamos diciendo a las células, las estamos normalizando esa función celular y van a ocupar agua, ¿verdad? Para ellas trabajar. Entonces es importante hidratarse, pero sí, es muy importante darle tiempo también a eso, que nosotros, esa terapia que acabamos de poner, de que nos haga efecto. Dejar que nuestro cuerpo, porque esas células que nosotros le estamos diciendo, acelere esa regeneración, van a ocupar nutrientes, ¿verdad? Va a haber salida de toxinas, entonces van a haber sistemas trabajando para eso y entonces démosle chance a eso, ¿verdad? No se vuelve loco. Sí, porque si no entonces todas van a requerir nutrientes y todos los sistemas, ¿verdad? Lo colapsamos un poquito, ¿verdad? Los sistemas. Pero eventualmente, si le diéramos el espacio, Sí, hay que darle espacio. cada 2 horas, digamos, Sí. qué sé yo, cada 8 horas las que hay que ponerse 3 veces al día y mezclamos, teniendo cuidado que haya 2 horas entre una y otra, sí se podría. Claro, sí se puede. De hecho, le voy a contar que hay aparatos de campos electromagnéticos pulsados de reparación ósea de uso domiciliar que mandan 6 horas de terapia, 8 horas de terapia. Pero nosotros realmente hacemos terapias de 12 a 20 minutos porque nos parece que es suficiente para que se normalice esa función celular y dejar que la célula que tiene una capacidad de autosanación, autocuración innata, aproveche esa capacidad. Si yo pongo el programa digestivo, supuestamente tengo que esperar 2 horas para ponerme otro programa, pero si me quiero poner el mismo digestivo, ¿podría hacerlo antes de 2 horas? No va a tener, sí, No. sí, puede hacerlo. Si es el mismo, el mismo. Sí, puede hacerlo. Lo que no garantizamos aquí, la ley no es de que si un energizante de estos, ¿verdad? Que uno se toma. Si uno se toma uno, puede ser que aguante hasta las 1 de la mañana en la fiesta. Pero si toma 2, puede ser que aguante hasta las 3. No pasa eso. No pasa eso. Porque nosotros no estamos metiéndole en el cuerpo nada que no sea natural. Entonces él va a actuar de forma natural. Nosotros estamos normalizando esa función celular del sistema digestivo
y va a empezar a trabajar así. Entonces no ocupamos meterle otra vez lo mismo. Yo pensaría más bien hacer algo integral, algo complementario al sistema digestivo. Entonces, trabajar un poco la parte emocional, trabajar un poco los chakras, el alineamiento de los chakras, trabajar los meridianos que tienen que ver con el sistema digestivo. No lo mismo. Carlos, ¿han tenido una experiencia con tratamiento de ataques de pánico en el momento que se está dando el ataque de pánico? ¿Sí? Sí. Ay, pero cuente. Bueno, hay un testimonio. Un ataque de pánico, le dieron la noticia que se le murió el esposo, se le murió el hijo. Entonces le dije yo, ¿usted se permite que yo le ayude? Un momentito. Me dice, sí, dijo ella. Pero entonces le digo a la muchacha, permítame, yo puse el programa, ¿verdad? Ahorita ahí lo tengo por ahí apuntado. Y se lo puse, pero ella no sabía, ella estaba esperando que yo le diera una pastilla, que yo le diera. Ella creyó que yo le dije, téngame el Maima, téngame así nada más, téngame la computadora, que le puse yo así. Sí. Y ella estaba esperando que yo le diera 15 minutos. Ella estaba, se le dio la muerte del esposo, porque eso fue en el hospital. Y a los 15 minutos, esa mujer cambió completamente. Que dice: no, hay que ir adentro. No quería ir. En ese momento fue, bromeó, creo que era con la macha, con la cuñada. Fue, dice: fíjese, esta mujer llegó donde el doctor y empezó a dar bromas. ¿Cómo? Dice: sí. Y cuando llegó aquí, llegó calmada, se le olvidó, o sea, el pánico se le perdió, se controló, y le digo: esto funciona porque funciona. Pero en términos de lo que fue, vino 15 minutos y se normalizó. Y esta semana pasada yo andaba en un funeral y no lo llevé, y decía yo: ¿por qué no lo eché? O sea, lo tenía listo, no lo eché, pero que funciona, funciona. Pero ya va, porque el ataque pánico, bueno, eso es un ataque, digamos, por un dolor real de que se te murió alguien, realmente es diferente. El ataque pánico es una sensación de que te vas a morir tú y te falta el aire y la persona siente que se muere, ¿verdad? Y la gente va para el psiquiatra y va porque tiene un ataque y se repite, y se le repite, y se le repite, y se le repite. Y hay mucha gente sufriendo de ataque pánico. ¿Tienen alguna experiencia o no has oído de ello? No sé, al menos yo no he escuchado hasta el momento, no sé si tenemos algún testimonio. ¿Sí? Es de ansiedad el que hay. Sí, es un ataque pero de ansiedad, hay, pero muy elevada. Es eso que ustedes ven en las películas que le ponen la bolsa para que respire y oxigene, perdón, Hay un testimonio de una muchacha que ella de hecho se ve afectada, se ve como que estuvo muy afectada, y el testimonio ya cuando está tranquila diciendo que está se le había pasado. Increíble que está. Sí, de hecho en esos ataques se da hiperventilación, ¿verdad? Sí, se da hiperventilación y la persona siente que se está Entonces, sí, habría que trabajar ahí el sistema respiratorio, y también de hecho hay un programa que se llamaba Frustración, pero el nombre era un poquito ahí fuerte, ¿verdad? Entonces, reducción del estrés, tiene que ver con eso, sí, tiene esas frecuencias. Y entonces sí, por ahí lograríamos que esa respiración se normalice y que... Ya no hay un programa que dice tos, ¿verdad? Específicamente. ¿Hay un programa que dice tos? No. La frecuencia tiene que estar ahí. Probablemente le cambiamos el nombre a algo más bonito o algo más... Sí. ¿Cómo se llamaba? Tos nada más. Muy sencillo. Sí, pero las 83 programas siguen ahí. Vamos a averiguarle a cuál corresponde. Si yo tengo el Maima aquí puesto, ¿cuál es el radio que afecta? Digo, que ayuda. Que ayuda. Yo me lo pongo con mi esposo, a veces le digo: pégate así. Sí, digamos. Alguien que no quiere. Entonces, con el voz. Sí, digamos, si uno está acostado con una persona, como dice, con el esposo, ¿verdad? Definitivamente a los dos les va a llegar frecuencias de campo electromagnético, ¿verdad? Para quien no quiere la cosa. Para quien no quiere. No, que se aleje 1,5 metros, 1 metro. Sí. O sea, desde por sí, así como hay bloqueos emocionales, ¿verdad? Hay también bloqueos energéticos. Entonces, alguien que no quiere
Sí, o sea, hay personas, de hecho, o sea, no solo en campos electromagnéticos pulsados, sino también en, ¿verdad? Cuando uno le habla a alguien sobre algún consejo, si la persona quiere bloquea, ¿verdad? Y también hay bloqueos energéticos, ¿verdad? Hay personas que con solo que vos sientas cómo ya viene esa persona, cómo trae su campo magnético, aura, espíritu, como lo quieran llamar, ya hay un bloqueo en ese campo magnético de esa persona. O sea, que tiene usted que yo decía eso, ¿será que está haciendo, me está rebotando? No, sí, Yo sí. pongo una terapia yo y entonces ya termino y le pongo la, no, porque estamos... Si están demasiado juntos, sí, ajá, si están demasiado... Entonces no le hace efecto, digamos, la de él, porque primero actuó la mía, por decir algo. No funciona de esa forma, porque nosotros simplemente estamos normalizando las células de su terapia, ¿verdad? Y luego normalizamos las que él ocupa normalizar. Porque yo cambio el programa, entonces sí trabaja la de él también. Sí, no hay problema, porque como les dije antes, no pasa nada. Si sus células ya están funcionando adecuadamente y nosotros equilibramos esa membrana, no pasa nada, porque ya está en potencial de reposo, ¿sí? Entonces ya no pasa nada. Pero si su esposo, no sé, está solicitando que le ponga algo porque él siente que ocupa eso, entonces a él le va a hacer efecto su terapia, ¿verdad? Porque él tiene ese padecimiento. Carlos, una consulta del 6. Dice Antonio Tobar que si puede explicar de manera más visual cómo podemos imaginar cómo actúan las frecuencias, o sea, explicar de manera sencilla cómo están entrando estos electrones o frecuencias y viajan hacia nuestro cuerpo. Sí. Como el resumen final, seguro. Sí, resumen final. Así como se produce un flujo de electrones sí. Voy a contestar al que preguntó por redes. Sí. No importa, yo le contesto sus preguntas. Vamos a ver, así como les expliqué que un campo magnético de un imán o de un electroimán, al estar en movimiento, genera una corriente eléctrica, o sea, un flujo de electrones en una bobina, en un conductor. Nuestro cuerpo también es un conductor o un semiconductor. De hecho, el agua y los minerales, entonces un conductor. Y así, de esa misma forma, generamos microimpulsos dentro del cuerpo a ciertas frecuencias y esas frecuencias van a impactar directamente ciertas células. Como les dije, el programa no tiene solo una frecuencia, sino tiene varias, es una combinación de frecuencias que tratan un problema, una patología o un desbalance energético de ciertas células. Entonces, así como funciona básicamente ese flujo de electrones, unos microimpulsos se generan dentro de nuestro cuerpo, similares a los microimpulsos que ya genera nuestro cerebro y nuestras células para comunicarse. Y las dos preguntas de él, porque ya es tarde, ¿verdad? Está muy interesante. Uso en un mundo comercial. Sí, hay personas que lo usan, pero cuando en el avión nos dicen vamos a despegar o vamos a aterrizar, nos prohíben el uso de aparatos electrónicos, y este es un aparato electrónico, no lo podemos utilizar en ese momento. A mí no tampoco. me conectó, no me funcionó. Estaba para el jet lag. ¿Se puede pasar por el...? Sí, claro, se puede pasar por las aduanas y por todas los rayos X, sí, no hay problema. Sí, o sea, sí, de hecho se pueden pasar las computadoras también. Y Las computadoras pasan por un lado. O sea, cuando yo veo con mi hijo me las mandan a pasamos por un lado. no le pasa nada. Yo la traía en mi maletín de mano y no me preguntaron nada. Sí. Pero no me prendió en el avión. O sea, ni cuando decían, ni arrancando, ni arriba, no. Pero su teléfono no estaba en modo avión, ¿o sí? No, lo traté, le quité el modo avión y no prendí. O sea, no se activó nunca la antena MyMat. Sí. Bueno, la próxima me llega para ver qué es lo que pasa.
Porque no le... Yo soy Me lleva, ¿sí? Yo soy ayudante Pium. Sí, señor. Ujú. No, es que básicamente nosotros utilizamos el Wi-Fi en vez de un cable. O sea, es para ver que haya una comunicación entre teléfono, una comunicación privada entre teléfono y MyMac. No es... No importa. No importa que no hayan... sí, es entre ellos. Sí, no ocupa internet. Tal vez lo dure un poquito más en abrir la aplicación, porque la aplicación, cuando ustedes se registran, entonces ella les va a guardar sus programas favoritos, su nombre, su correo, todo eso. Entonces ella hace actualizaciones de eso conectándose por medio de internet, por el internet del teléfono. Pero si la aplicación no logra esa conexión, ella abre y funciona sin esa conexión. Tal vez no le salen sus favoritos en ese momento, que no hay, ¿verdad? Está allá en el jungla, en el Amazonas, pero solo eso, sí va a funcionar. Sí. Vi que había una pregunta por eso está transmitiendo y es que uno puede tener, digamos, asistir a otra sesión por Zoom o alguna aplicación que tengan o no sé cómo. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Sí. Y va a quedar ahí el video por si lo quieren ver después. Si mi MyMac se apaga un minuto y resto antes que lo que dice el programa... No hay problema. El que manda es el MyMac. Lo que pasa es que como nosotros quitamos el Wi-Fi porque no queremos la interferencia a las ondas de un Wi-Fi en la terapia, entonces a veces los teléfonos, dependiendo de la configuración, se pierde un poquito el tiempo. Pero es el teléfono el que se pierde, el MyMac está bien. Pero en casa hay dos. Ajá. El mío se apaga el MyMac antes con mi mismo teléfono que el de Roberto, que dura lo que dice el teléfono. El suyo El mío se apaga. es más viejito. Sí, yo me quedo pensando, ¿será que no me completa? Sí, hubo una actualización. No recuerdo hace cuánto, en donde sí subimos algunos programas un poquito el tiempo. Sí, fue un upgrade que hicimos ahí, pero no hay problema. El programa funciona igual. Sí. El Wi-Fi se apaga por sí solo en el MyMac. Ya, si usted está en su casa, por ejemplo, el Wi-Fi de su teléfono se va a volver a conectar automáticamente a la red. Sí. Sí. No hay problema, no hay problema. Yo creo que ya, bueno, la última pregunta. ¿Qué programa recomiendan para incontinencia urinaria? Bueno, tiene que ver mucho con el músculo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el músculo. ¿Tendría que ser qué? ¿Tejido muscular? Tejido muscular, sí. Balance energético, me imagino. Balance energético, como yo le dije, es un programa que sirve para todo. Sí, o sea, hay este balance energético, el que estamos hablando de la célula, es súper importante. Pero ¿cómo el tejido muscular serviría para sí. un paciente con incontinencia? Sí, tejido muscular es importante porque hay un músculo ahí que no está trabajando adecuadamente para cerrar ese esfínter o ese, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo.